Buen día, maestro. Soy la alumna Dana Michelle Ramírez Herrera de quinto BPRM y este es la explicación de la tarea. La relación entre clases. La relación entre clases se puede establecer mediante la herencia. Una clase puede heredar propiedades y métodos de otra clase, lo que permite reutilizar el código y organizar jerárquicamente las clases. La clase que hereda se llama clase hija o subclase, y la clase que se heredan las propiedades y métodos se llama clase padre o superclase. Para establecer la relación de herencia entre clases se utiliza la palabra extends. La relación entre clases en PHP se refiere a la forma en que las clases interactúan entre sí. Puede haber diferentes tipos de relaciones, como la herencia, la composición y la dependencia. La herencia permite que una clase herede propiedades y métodos de otra clase padre. La composición implica que una clase esté compuesta por otras clases como sus atributos, y la dependencia indica que una clase utiliza los servicios o métodos de otra clase. La relación entre clases en PHP se utiliza para establecer una conexión o interacción entre distintas clases. Esto se logra mediante el uso de herencia, donde una clase hereda propiedades y métodos de otra clase. La relación entre clases se utiliza para establecer la conexión, y esto permite organizar y estructurar el código de manera más eficiente, facilitando la reutilización de código y la creación de aplicaciones más escalables y mantenibles. Además, la relación entre clases también permite implementar conceptos de herencia, encapsulamiento y polimorfismo y abstracción. Aquí tengo dos clases: clase empleado y clase persona. La clase empleado hereda de la clase persona. Por eso pongo la palabra extends. En este ejemplo, la clase persona tiene dos propiedades: nombre y edad, su constructor, y tenemos dos métodos para obtener estas propiedades. La clase empleado hereda de la clase persona y agrega una propiedad adicional, que es la de salario, y un método para obtenerla. Al crear una instancia de la clase empleado, podemos acceder tanto a los métodos de la clase persona como a los métodos específicos de la clase empleado. Esto demuestra la relación entre las dos clases. Pues así se ve el resultado: el nombre y la edad de la clase persona y el salario de la clase empleado. El encapsulamiento. El encapsulamiento se refiere a la técnica de ocultar los detalles internos de una clase y proporcionar acceso controlado a sus propiedades y métodos. Esto se logra mediante el uso de modificadores de acceso como public, private y protected. Determinan qué elementos de un objeto son accesibles desde fuera de la clase, permite mantener la integridad de los datos y asegura que solo se acceda a ellos de la forma deseada. También facilita el mantenimiento y la modificación del código, ya que los cambios internos de una clase no afectarán a otras partes del programa que la utilizan. Para definir una propiedad o método como público, se utiliza la palabra public. Para definirlo privado es private, y protected es para el protegido. Controlamos el acceso a las propiedades y métodos de una clase. Esto se logra por el método privado, público y protegido, que aquí lo tengo, y la prueba es que yo pongo privado y mi resultado es un error. Es un error, pues no puede mostrar la función, porque la marcamos como privada, y si la pongo protegida, también me
enviará error porque al ser protegida tampoco puede mostrarme el resultado, porque así lo marcamos. Y en caso de poner público, me mostrará el resultado. El público son las propiedades y métodos marcados como accesibles desde cualquier lugar, tanto desde dentro de la clase como desde fuera de ella, es decir, pueden ser accedidas y modificadas desde cualquier lugar. El privado solo son accesibles desde dentro de la clase en la que se definen y no se pueden acceder a ellos desde fuera de la clase. Y el protegido son similares a los private, pero también pueden ser accedidos de las clases que heredan la clase padre. La ocultación viene de la mano del encapsulamiento, pues se refiere a la práctica de ocultar ciertos detalles de implementación de una clase o función, de modo que solo se expongan los aspectos relevantes para su uso. Esto se logra mediante el uso de modificadores, que son estos, que determinan si una propiedad o método puede o no ser accedidos desde fuera de la clase, y así evitar que sean utilizados de la manera que se desea. Oculta la implementación interna de una clase y solo expone los métodos y propiedades necesarios para su uso externo. Esto se logra utilizando el método private, public y protected para definir la visibilidad de cada elemento. Ahora conectar con base de datos. La conexión de bases de datos en PHP es el proceso de establecer una comunicación entre una aplicación PHP y una base de datos, permitiendo la manipulación de datos almacenados en esta última. Se realiza utilizando funciones y extensiones específicas en PHP, como MySQL, y suele requerir la especificación de parámetros como el nombre del servidor, el nombre del usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos a la que se desea conectar. Una de las formas más comunes es utilizando la extensión MySQL. Esta extensión proporciona una interfaz para conectarse a bases de datos. Se puede establecer una conexión utilizando la función MySQL Connect y luego ejecutar consultas utilizando las funciones MySQL Query y MySQL Fetch ASOC, entre otras. Existen diferentes formas de conectar con MySQL y en este caso vemos un caso realizado en clase. La clase ConnectAli, que se utiliza para conectarse a una base de datos y realizar operaciones como registro y consulta. Aquí está la explicación de las partes principales del código. Primero, en el constructor de la clase se reciben los parámetros de conexión: servidor, usuario, contraseña y base de datos. ¿Son estos? Y se intenta establecer una conexión utilizando la función MySQL Connect. Si la conexión es exitosa, se selecciona la base de datos utilizando la función MySQL Select DB. Esta. Y se guarda la conexión en la variable thisCone. El método getCone devuelve la conexión guardada en la variable thisCone. El método setTable tabla se utiliza para establecer el nombre de la tabla en la que se realizarán las operaciones. El método registro recibe un arreglo de campos y genera una consulta de inserción en la tabla. Se recorren los campos y se construye la consulta concatenando los nombres y valores de los campos. Luego se ejecuta la consulta utilizando la función MySQL Query y
Se recorren los resultados para guardarlos en un arreglo multidimensional. El método consulta recibe un arreglo de parámetros y genera una consulta de selección en la tabla. Se recorren los parámetros y se construye la consulta concatenando los nombres y valores de los parámetros. Luego se ejecuta la consulta utilizando la función MySQL query y se recorren los resultados para guardarlos en un arreglo multidimensional. En resumen, esta clase proporciona métodos para conectarse a una base de datos y realizar operaciones de registro y consultar en una tabla específica. La conexión de bases de datos en PHP se utiliza para establecer una conexión entre una aplicación PHP y una base de datos, permitiendo así la manipulación de datos almacenados en la base de datos mediante consultas SQL. En esta clase también vimos métodos nuevos, los cuales fueron MySQL Connect. Esta función se utiliza para establecer una conexión con un servidor de base de datos MySQL. Recibe como parámetros el nombre del servidor, el nombre del usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos. Devuelve un objeto de conexión si la conexión es exitosa o false si falla. También vimos MySQL Query y esta función se utiliza para ejecutar una consulta SQL en la base de datos. Recibe como parámetros el objeto de conexión y la consulta SQL. Devuelve un objeto de resultados si la consulta se ejecuta correctamente o false si hay algún error. MySQL Fetch Row. Esta función se utiliza para obtener una fila de resultados de un objeto de resultado devuelto por MySQL Query. Devuelve un arreglo con los valores de la fila actual o null si no hay más filas. MySQL SelectDB. Esta función se utiliza para seleccionar una base de datos en el servidor de base de datos MySQL. Recibe como parámetros el objeto de conexión y el nombre de la base de datos. Devuelve true si la conexión es exitosa. Estas funciones son parte de la extensión MySQL, que proporciona la interfaz mejorada para trabajar con una base de datos MySQL. Se utilizan para establecer la conexión, ejecutar consultas y obtener resultados, y seleccionar la base de datos en la que se realizarán las operaciones. Ahora vamos a la base de datos. Vamos a hacer consultas y ingresar un nuevo usuario. Crear sesión, nombre, contraseña. Aquí vemos que el registro fue exitoso y vemos en usuario, recargamos. Recargamos y se ve el nuevo usuario, que es Michelle Ramírez Herrera, miche@gmail.com. Y bueno, si ponemos sea cliente, y entramos.
Y ya entramos, vemos el catálogo y los productos. Podemos agregar al carrito. Vemos y lo muestra y nos da el resultado. También si agregamos un producto desde la base de datos, vamos a insertar, es como nombre, juego para Xbox, categoría 2, cantidad 1 y precio 399. Aquí aparece, ¿dónde está? El juego para Xbox y recargamos y aquí aparece juego para Xbox. Agregamos un producto, hicimos un nuevo usuario.